están? Bienvenidos. Este es un nuevo especial USM, esta vez para conmemorar el Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Como ustedes saben, desde el 2008, el primer domingo de octubre, se celebra el Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología, pero nosotros en la Universidad Santa María durante todo este mes vamos a estar compartiendo con ustedes contenido de esta área por todas nuestras plataformas de la Dirección General de Comunicaciones. Así que bienvenidos, y como siempre tengo dos invitados para compartir esta conversación, se los voy a presentar. Está con nosotros la doctora Lorna Guerrero, directora general de Investigación, Innovación y Emprendimiento, y académica del Departamento de Ingeniería Ambiental de nuestra Universidad Santa María. ¿Cómo está, profesora? No, más bien, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, y también está con nosotros el doctor Romilio Espejo, bioquímico y microbiólogo, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas del año 2018. ¿Cómo está, profesor? Un gusto tenerlo con nosotros. Muy bien, Sandra, un gusto estar acá. Muchas gracias. Como les decía, vamos a iniciar con este especial USM, esta cobertura que vamos a tener durante todo este mes, con distintos contenidos del área científica y tecnológica. Vamos a conocer a muchos científicos, y quiero partir comentando y preguntándoles, voy a partir con usted, profesor Espejo, preguntándole cómo partió su interés en la ciencia y cuáles han sido las principales áreas que han motivado su trabajo en estos más de 50 años de trayectoria, entiendo. Sí, bueno, mi interés por la ciencia despertó por el interés por saber cómo funcionan las cosas, cómo ocurren las fases de la luna, cosas simples, cómo arde un fósforo, ¿ah? Desde muy pequeño. Y, y bueno, eso quiero decir de que la ciencia no es un laboratorio con equipos, muy instrumentos, que la ciencia uno la puede hacer todo el tiempo, preguntándose cómo funcionan las cosas. Muchas veces uno después puede encontrar las preguntas en lo que está escrito, en los libros, en los artículos que se producen sobre un fenómeno. Y llega un momento en que quizás cuando uno empieza a hacer ciencia, es cuando ya empieza a contestarse preguntas que no habían sido respondidas antes. Ahí uno ya está haciendo ciencia. Pero la ciencia está recibiéndola todo el tiempo. Uno cuando se pregunta cómo funcionan las cosas, por qué funcionan así y no de otro modo. Bueno, mi interés de cómo funcionan las cosas se fue concentrando principalmente en microorganismos, y he trabajado casi toda mi vida en microorganismos, principalmente virus, diría yo. Primero, virus que atacan bacterias, que son pequeñas partículas, ¿no?, que son capaces de infectar las bacterias y reproducirse dentro de las bacterias. Y dentro de eso, algunas características especiales que fueron en algún momento muy interesantes. Posteriormente, un mayor interés sobre bacterias, luego sobre virus que atacan ya células eucariontas, células más complicadas, un virus que ataca las células del epitelio intestinal y que produce diarreas, rotavirus, un virus que fue descubierto en 1971 y que empezamos a estudiar ya en 72 y que provoca la mayoría de las diarreas en niños. También virus de la inmunodeficiencia humana, y finalmente también en bacterias, ¿no? Algunas bacterias que estudié fue aquellas que son capaces de oxidar los sulfuros de cobre y que ayudan a extraer el cobre de los minerales. Y algunas bacterias marinas, como el Vibrio paramolyticus, que es capaz de producir diarrea. Y el interés, bueno, era saber de dónde vienen ellas, cómo llegaron acá, cómo aparecieron, cómo producen el efecto que producen y cómo en muchos casos pueden ser utilizados para obtener un producto, o también cómo pueden ser controlados para que no produzcan un daño. Eso ha sido rápidamente lo que he estudiado en mis años de científico. Por supuesto, un breve resumen de toda esta trayectoria. Profesora, también quisiera preguntarle a usted cuáles fueron sus inicios en el área científica y las principales áreas a las que ha abordado la investigación.
a pesar de tener distintas profesiones, con el doctor Espejo tenemos muchas cosas en común. Obviamente esa, ¿no es cierto?, inquietud por saber desde pequeña cómo funcionan las cosas, por qué suceden las cosas. Y realmente mis inicios como investigadora iniciaron cuando yo estaba estudiando mi carrera base, que es Ingeniería Civil Bioquímica, en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, esto ya, no sé, 40 años. Aparte de nuestra memoria de título, que era un proyecto, nosotros teníamos una asignatura el penúltimo año que se llamaba Laboratorio de Investigación. Y ahí hice mis primeras, ¿no es cierto?, pasos como investigadora de una investigación propia. Y en ese tiempo estudié lo que es la digestión anaerobia. Y ahí empecé en este campo de la digestión anaerobia, que también, ¿no es cierto?, son microorganismos que trabajan degradando la materia orgánica. Una vez que salí al campo laboral, por ahí por el año 1982, época de crisis económica pero tremenda, ¿no es cierto?, me costó mucho encontrar trabajo, más aún siendo mujer, en esos tiempos era difícil. Trabajé como investigadora ya de proyectos bien específicos dentro de la misma Universidad Católica del Paraíso, y uno de ellos fue justamente un proyecto pagado por la OEA, de biolixiviación bacteriana de cobre. Por lo tanto, por eso digo que tenemos muchas cosas en común con el doctor Espejo. Después ya contratada en la Universidad de Santa María, que esto fue el año 86, como académica, ¿no es cierto?, dentro del departamento que en esos tiempos se llamaba Procesos Químicos, que hoy día es Ingeniería Química y Ambiental. Había un partner, tenía un colega que trabajaba en almacenamiento y purificación del biogás, que es un producto de la digestión anaerobia. Entonces trabajábamos muy bien en grupo, ¿no es cierto?, y teníamos siempre proyectos fondos, y me seguí desarrollando en esa área. El año 89 parto a hacer mi doctorado, que era lo acostumbrado en esa época, no había doctorados en Chile, parto a hacer el doctorado afuera, y justamente el tema de mi tesis era tratamiento integral de las aguas residuales de una planta de harina de pescado, donde el core de esta planta del tratamiento, el corazón, ¿no es cierto?, era la digestión anaerobia. Obviamente que hubo que aplicarle tratamientos anteriores y tratamientos posteriores, y de ahí salió, de esos tratamientos posteriores, mi segunda línea de investigación que hasta el día de hoy mantengo, que es la eliminación biológica del nitrógeno. Entonces son esas dos áreas en las que me desenvuelvo desde mi época, ¿no es cierto?, de estudiante hasta hoy día, que es la digestión anaerobia y la eliminación biológica del nitrógeno. ¿Ya? Incluso he trabajado en estos temas en casos reales, ¿sí? He asesorado a muchas industrias salmoneras que tienen problemas con el nitrógeno, la agroindustria que tiene problemas con la materia orgánica, con la digestión anaerobia. En eso podría resumir mi carrera de investigadora. Bueno, por lo que escucho y si bien entiendo, ambos han tenido experiencias de estudiar y trabajar en el extranjero, pero me gustaría, profesor, preguntarle, después de todos estos años, ¿cómo es hacer ciencia en Chile? Yo diría que es más fácil que antes. Cada vez hay más posibilidades de postular a proyectos. Eso sí, también aumenta la competencia. Bueno, para hacer ciencia en Chile, uno no puede depender de las autoridades de las instituciones en las que está. Uno tiene que conseguir los medios para hacerlo. Generalmente las instituciones aportan la condición física y probablemente un sueldo regular que mantiene al investigador. Pero los elementos para realizar la investigación los tiene que obtener generalmente desde afuera. En Chile principalmente desde lo que era CONICIT en esos tiempos, el Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, y la forma era de postular a un proyecto a eso. Después aparecieron otras instituciones como los Milenios o proyectos en la Corfo que permitían. Pero yo diría que ese es un constante esfuerzo por obtener los recursos, adicional al esfuerzo que uno tiene que hacer por competir a nivel internacional. Para hacer ciencia uno tiene que competir a nivel internacional. No puede ser, yo fui el primero que descubrí en Chile esto. No, tiene que ser el primero que descubre algo en el mundo, internacionalmente. Entonces, desde un país pequeño tiene que competir a nivel internacional, tiene que recibir los recursos para eso.
Bueno, generalmente en esas ocasiones, como es un país con pocos recursos, ayuda a encontrar un problema en que haya en Chile alguna ventaja, ya sea por las condiciones naturales en Chile o por una preocupación fundamental que tiene el país en ese aspecto. Y esa ventaja es muy importante para poder competir con grandes laboratorios que poseen mucho más recursos y mucho más facilidades para hacer la investigación. Eso es hacer ciencia en Chile, diría, de mi parte. Uh-huh. Gracias, profesor. Y bueno, ya tenemos claro un poco cómo es el panorama en el país. Usted decía, profesor, que ahora último es mucho más fácil, quizás porque hay más fondos a los que postular, más oportunidades. Pero, profesora, para reforzar eso mismo, ¿cómo podría definir usted el aporte que un científico hace a la sociedad y cómo en nuestra universidad formamos a nuestros estudiantes en ese sentido? Bueno, en general, la ciencia tiene un papel fundamental del cual la sociedad se tiene que beneficiar. O sea, yo creo que hoy día no se puede considerar de otra forma la ciencia, ¿no es cierto? Genera nuevos conocimientos, que es la parte más importante, y tal como decía el doctor Espejo, tiene que ser un nuevo conocimiento, no a nivel nacional, obviamente, si ya el mundo, ¿no es cierto?, se relaciona absolutamente. Por lo tanto, ese generar nuevo conocimiento es, como decía, a lo mejor cada vez se tiene más recursos, pero también más competidores para esos recursos. Entonces, realmente hoy día la competencia es ardua. Ahora, todo esto que ha logrado la ciencia y los científicos en general ha permitido a la sociedad vivir mejor, tener más años de vida, mejor calidad de vida, mejor costo-beneficio en cuanto a la obtención de agua, de energía, y así. Y no solo beneficios para en general, que es para la vida propia, sino que muchas cosas en particular, como el deporte, el ocio, las comunicaciones, la energía, el transporte, todo eso se ha logrado gracias a la investigación científica. En el fondo, hoy día yo creo que la única forma es que la ciencia debe ver ¿no es cierto? Es un resumen de lo que aporta un científico al mundo. Uh-huh. Yo creo que hoy día nuestros estudiantes, tú sabes, la mayoría de la Universidad de Santa María son estudiantes de ingeniería, en su mayoría dentro de lo que es los campus. Y la investigación desde hace ya un buen par de décadas ha estado presente, tanto como asignatura, como la formación. Incluso, ¿no es cierto?, para los alumnos de pregrado. Incluso hoy esta parte pregrado, no solo la investigación como parte formativa, sino que la parte innovación, que quizás se entiende una relación más estrecha entre la ingeniería y la innovación, más que la investigación. Pero la investigación sí ha estado permanentemente en la formación de nuestro pregrado. Y por supuesto, en el posgrado, donde la investigación es clave. Perfecto, profesora. Bueno, no puedo dejar de traerlos a la actualidad. Estamos viviendo en el mundo, en nuestro país, estamos pasando por esta pandemia que nos tiene hace varios meses sumergidos. Y por supuesto, esta pandemia ha puesto al mundo frente a muchos desafíos y por supuesto esperamos de la ciencia muchas respuestas habitualmente. Profesor, ¿cuáles serían las principales lecciones que nos deja esta pandemia y qué piensa usted respecto a la situación actual del virus en nuestro país? Hoy nos deja terribles lecciones. La primera es que quizás estábamos muy soberbios con el conocimiento que teníamos. Sentíamos que teníamos una capacidad tecnológica impresionante, ¿no? Que nos había... O sea, yo estaba muy impresionado por un libro que ha sido muy famoso de hombres a dioses, ¿no? Homo Deus, que hablaba de los grandes avances de la civilización en esta época, ¿no? Y de cómo hemos derrotado muchas enfermedades y epidemias, ¿no? Y resulta que un pequeño virus, o sea, cuando estábamos siendo capaces hasta de fabricar nuevas bacterias, ¿no? O sea, de sintetizar un genoma de una bacteria in vitro en el laboratorio,
de construir el DNA, el DNA de una bacteria, hacer toda una bacteria nueva. Viene un virus natural que nos infecta y que para el desarrollo en el mundo, ¿no? Y que para las actividades en todo el mundo. Nos lleva a una situación en decir que poco sabemos todavía, ¿no? Ahora, quizás en beneficio sí de la ciencia, uno podría pensar, bueno, ¿qué aporte tiene la ciencia dentro de esto, ¿no? O sea, que nos encuentra tan desprotegidos. Bueno, si no hubiéramos tenido un avance en el conocimiento científico en los últimos 40 años, la epidemia sería mucho peor. No sabríamos qué nos está atacando. O sea, gracias a que podemos secuenciar los genomas, el ADN o el ARN de los virus, podemos saber qué virus está ahí, ¿ah? Y que es un coronavirus. Gracias a que existe una técnica, todo el mundo habla de PCR, bueno, es una técnica de laboratorio recientemente aplicada, ¿no? En que uno es capaz de replicar una parte del ácido nucleico del virus. Gracias a eso podemos diagnosticar el virus, si no nos tardaríamos mucho más en hacerlo. Gracias a la ingeniería genética podemos hacer las vacunas que van a ser probablemente, espero, las que vamos a estar utilizando quizás el próximo año. Y son avances que se han realizado en los últimos 20, 30 años. Entonces, si no tuviéramos eso, estaríamos en una situación mucho más desprotegida y quizás en una crisis mucho peor de que la que estamos viviendo. O sea, hemos avanzado en la ciencia, todavía pueden ocurrir fenómenos en los que no podemos reaccionar con rapidez, pero gracias al avance de la ciencia podemos reaccionar mucho mejor de lo que lo habríamos hecho 30 años atrás, y la crisis sería mucho peor sin esos avances que pueden ser detallados, ¿no? PCR, por ejemplo, ingeniería genética para producir, PCR para el diagnóstico, ingeniería genética para producir las vacunas. Sin eso estaríamos muy mal, estaríamos mucho peor de lo que estamos. Así es, profesor. Profesora, desde nuestra institución, varias iniciativas están trabajando en desarrollos tecnológicos, tal como nos mencionaba el profesor Espejo, respecto a esta pandemia. ¿Cómo ha enfrentado la USM este desafío y qué rol cumplen en general las instituciones de educación superior en este tema? Mira, yo creo que la universidad ha actuado, y es destacable, primero con mucha responsabilidad, ¿no es cierto? Y además tomando en cuenta el sentido de urgencia que tiene el encontrar el aportar con este desarrollo tecnológico respecto a esta pandemia. La responsabilidad, ¿no es cierto?, porque se está trabajando en desarrollos tecnológicos, pero siguiendo estrictamente los protocolos que hay para poder trabajar, ¿no es cierto?, a pesar del tiempo de pandemia. Eso es lo primero. Y el sentido de urgencia, yo creo que al otro día, ¿no es cierto?, que se vio la necesidad de trabajar en ello. Nuestros centros brazales, el AC3E y el CCTVAL, están trabajando en respiradores mecánicos. Otras unidades con otros académicos y docentes están trabajando en máscaras faciales, mascarillas, etc. O sea, hay mucho que se está haciendo, pero con este sentido de responsabilidad y de urgencia. La universidad ha invertido recursos para poder entonces dar solución y ayudar al país en esta respuesta. Ahora, el rol de las UES es primordial. Yo creo que aquí nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, que las UES, primero, las universidades están cerca del conocimiento, del desarrollo tecnológico, y la pandemia ha mostrado que las soluciones globales no han dado abasto. Por lo tanto, si nosotros a lo mejor no tuviéramos disponibles, ¿no es cierto?, no estaríamos tan tranquilos atendiendo a estos enfermos graves que hay, ¿no es cierto?, en las UCI por el problema del COVID. En el fondo hay que tener cierto nivel de independencia, especialmente a nivel regional o a nivel de país, es decir, apoyar las soluciones en nuestro país con nuestros propios recursos y especialmente con nuestras universidades. O sea, el que tiene el conocimiento son las universidades. Un ejemplo de esto es lo ya mencionado respecto a los aportes que están haciendo los centros basales, un estudio, por ejemplo, del CETAM, que es el Centro de Tecnologías Ambientales,
respecto a cómo impacta el material particulado en la propagación del virus y así. Hay una serie de características o idiosincrasia propio de la región, del país, que tiene que ser tomado en cuenta, y la única que la puede tomar en cuenta son las universidades de nuestro propio país. Así que yo creo que esto ha sido un reconocer en que las universidades del país pueden ayudar a solucionar o dar, ¿no es cierto?, soluciones a este problema de la pandemia. Así es, profesora. Bueno, en breves minutos hemos querido conocerlos un poco más, repasar su trayectoria y, por supuesto, en este Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología, contagiar a nuestros estudiantes, a los futuros estudiantes, por supuesto, a esta curiosidad que ustedes han tenido durante toda su vida para hacer ciencia en nuestro país. Muchas gracias a los dos por este contacto y que estén muy bien. Muchas gracias, profesor Espejo, profesora Lorna. Gracias, Sandra. Muchas gracias a ti por esta invitación, y creo que es importante, ¿no es cierto?, que la universidad dé a conocer distintos ámbitos de la ciencia y la tecnología. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias, profesor. Bien, de esta forma nosotros cerramos este especial USM en el Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Hasta pronto.